Buen día para todos. La idea del día de hoy, vamos a hablar sobre algo que está pasando recientemente en el país y es la continua devaluación del peso colombiano. Es algo que no pensábamos que fuera a recalar tanto. Antes de comenzar, para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Manuel Echeverry. Soy ingeniero comercial de profesión. En la Universidad de Minnesota realicé un diplomado para Dirección de Recursos Humanos y tengo una maestría en Dirección Comercial y Ventas en la Universidad Internacional de La Rioja. Soy experto en el área de finanzas personales e inversiones en mercados de América Latina y el Caribe y actualmente soy vicepresidente de ventas en una compañía gestora de fondos de inversión. Antes de continuar, recordarles que este video es netamente educativo y bueno, demos paso a iniciar entonces para lo que vamos a hablar el día de hoy. Un punto importante, vamos a hablar del dólar. El dólar está disparado en Colombia. Lleva varios días en máximos históricos. Frente a este tema del dólar han habido muchas mentiras. Han habido muchos políticos, influencers, todo el mundo opinando del dólar, la mayoría sin conocimiento. Yo les quiero contar un poquito hoy de la historia reciente del dólar, desde mi experiencia que ha pasado, lo que he hablado con colegas del sector financiero, con firmas comisionistas, casas de cambio, gestores de fondos de inversión y darles un poquito de realidad a este tema del dólar. Y también les agradezco que compartan el video en sus grupos, en sus redes, porque ha habido muchas mentiras sobre el tema del dólar. Miremos primero cómo se había estado moviendo el dólar este año. El dólar se había estado moviendo en un rango muy establecido entre los 4.000 y los 3.700 pesos. Ese era el rango del dólar en el año, en los últimos meses, muy en línea con lo que estaba pasando en el mundo, muy en línea con lo que venía pasando en la región y también con las monedas emergentes. Luego comienzan las elecciones y el dólar sube muy abruptamente, que es esta subida de acá, frente al riesgo. Y en primera vuelta ocurre un escenario que no se esperaba, que no era predecible, que fue el paso a segunda vuelta de Rodolfo Hernández. Esto entusiasmó al mercado. Mucha gente, dijo, puede que Rodolfo gane, de pronto nos salvamos de Petro, y el dólar cae muy duro, a niveles de otra vez de 3.700. Luego Rodolfo comienza a desinflar, Petro comienza a subir y el dólar empieza a subir. Pero no solamente sube por Petro, también hay un componente global que vamos a evaluar más adelante y veremos qué ha pasado con el dólar en el mundo, que es muy importante. Aquí en este punto gana Petro las elecciones. Este es a más corto plazo. Y miren lo que ha pasado con el dólar en Colombia entonces. Hay dos cosas. Los que dicen que el dólar sube solo por el efecto Petro, falso, están engañando. Pero los que dicen que el dólar solo sube por efectos externos, falso. También es falso y también están engañando. ¿Cuál es la realidad? El dólar sube por ambos motivos. Aunque sube más fuerte por el miedo, por la incertidumbre, la desconfianza por el gobierno de Petro, y también sube por un tema global que ya vamos a ver con más precisión. ¿Qué determina el precio del dólar en Colombia? La variación del dólar con respecto a la moneda nacional es un hecho importante para la economía de cada país, ya que el dólar es la moneda con la que se realizan la mayoría de operaciones de comercio exterior. Pero ¿de qué depende que el dólar sube o baje con respecto al peso? Bueno, pues en Colombia lo determinan los siguientes condicionantes. Está el valor de las tasas de exportación, los factores extranjeros que son los flujos, la inversión, el DXY, los flujos locales, los impuestos, las remesas, el déficit, las tasas, las importaciones, las políticas locales y el tema de exportaciones muy especialmente con petróleo y carbón.
Todo esto de alguna manera mueve al dólar y hay temas ahí que generan mucha incertidumbre. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las exportaciones? ¿Qué va a pasar con el petróleo, con el carbón, con la minería, con los impuestos, el tema de dividendos, con el manejo fiscal? ¿Qué va a pasar con el déficit? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Entonces digamos que hay cierto nerviosismo por temas políticos que afectan estos factores que mueven al dólar. Pero hay uno muy importante que son los factores extranjeros. Ahí hablamos de flujos, hablamos de inversión, hablamos del DXY. Entonces vamos a ver la correlación con estos países. Entonces lo que tenemos aquí, y esto me gustaría que lo aprendieran todos, es que hay un índice que se llama el DXY. El DXY mide el comportamiento del dólar a nivel global. Normalmente las monedas cotizan en pares. ¿Cómo hacen pares? El dólar contra el euro, el dólar contra el yen, el dólar contra la libra, el dólar contra el peso colombiano. Y el DXY es una canasta de monedas contra el dólar. Cuando el DXY sube, significa que el dólar está subiendo en el mundo. Si el dólar sube en el mundo, es muy difícil que baje en países emergentes como Brasil, como Colombia, como Chile, como Perú y demás. Y la realidad, y por eso en parte tienen razón cuando dicen que el dólar sube por factores externos, que el dólar en el mundo está disparado. ¿Pero por qué está disparado? Porque se aproxima una recesión que prácticamente se da por hecho en Estados Unidos, porque están subiendo las tasas, la gente se está refugiando en dólares, es una moneda fuerte, es la moneda de refugio por excelencia. Entonces, esta alza explica en parte que el dólar esté subiendo en Colombia. Y no solo este año, sino desde hace mucho rato. Y los que le han echado la culpa a Duque por el alza del dólar, pues si observamos la gráfica de la izquierda, que es una gráfica a largo plazo, estamos observando ahora niveles que no se veían desde el año 2002, desde hace mucho tiempo. O sea, el dólar en este momento está a niveles de XY del año 2002. Estamos hablando de 20 años. Entonces vean lo que ha pasado con el dólar desde el 2010. Lo único que ha hecho es subir. Ahora analicémoslo desde otra óptica. Ahora lo que tenemos que mirar es qué ha pasado con las monedas que son parecidas a la nuestra, que se comportan de una manera muy similar. La moneda chilena, la mexicana, el real, el sol peruano, la nuestra, son monedas que se mueven muy parecido. Y si miramos desde que comenzó el año, la verdad es que Colombia lo venía haciendo muy bien. Hubo un momento a comienzos de año en el que el real brasilero y la moneda colombiana eran las que mejor lo hacían en el mundo. Exactamente en este punto. En abril, y eso concuerda, que la idea es que aquí no estamos dando opiniones, aquí lo estamos corroborando todo con datos, y eso concuerda con la noticia que sacaba la República en abril y hablaba que el peso colombiano era la tercera moneda emergente más revaluada en el año con un 3.09%. No devaluada, revaluada, es decir, la tercera que mejor lo estaba haciendo. Había confianza, la gente estaba tranquila, la moneda colombiana y la brasilera fueron muy fuertes en el mundo. Luego vino esa subida y nos empezaron a vender. Pero bueno, lo más importante es que había gente que decía la inflación es culpa de Duque, somos la peor moneda del mundo, estamos peor que Venezuela. Esos que antes decían eso, ahora dicen el dólar no sube por Petro, eres un uribista, no entiendes de economía, no sabes de tasas, no sabes de flujos.
toda esa gente que llevaba 4 años echándole la culpa de todo a Duque, pareciera que mágicamente aprendieron de economía y ahora sí entienden que el dólar tiene otras razones, ¿sí? Entonces, el dólar no sube por Petro, pero sí sube por Duque. Esa es la coherencia de nuestros amigos. Pero dejemos ese tema ahí. Vamos a analizar la que para mí es la gráfica más importante de todas. Y aquí quiero que entiendan por qué sube el dólar y por qué las elecciones y por qué Petro sí tienen que ver con el dólar. Esta gráfica que ven aquí es Colombia, Chile, Perú, Brasil, el DXY y el peso mexicano. Todo este gráfico después de las elecciones. Si miramos desde ese punto, el dólar en Colombia ha subido hasta ayer un 17.3%. En Chile había subido un 13.3%, en Perú el 6.4%, en Brasil el 4.1%, el DXY había incrementado un 3.15% en este periodo de tiempo y el peso mexicano un 2%. Yo creo que es evidente que la moneda que más valor ha perdido frente al dólar, de las monedas parecidas, que actúan de manera muy similar, ha sido el peso colombiano. Y acá es donde podemos ver cómo el peso colombiano, a pesar de la coyuntura económica mundial, comienza a separarse totalmente de la región y a comportarse incluso peor que el peso chileno, una moneda que viene en franca decadencia desde que Boric asumió el poder. Entonces, otro punto, es evidente el pánico que han generado las elecciones y las constantes y continuas declaraciones del presidente electo en Colombia frente a políticas de fracking, de petróleo, de exploración petrolera, que ya lo habíamos analizado en otros videos, que son cosas que hay que tener muy en el radar y que ya ahora comienzan a preocupar bastante, ya teniendo una mayoría en el Congreso sin haber comenzado. Entonces, podemos ver cómo la moneda colombiana pasó de 3.904 pesos el 17 de junio a 4.578 pesos el 11 de julio. Eso es una variación absoluta de 673 pesos. Eso es la cifra de ayer, 11 de julio. Hoy, a esta hora, el peso colombiano está por encima de los 4.600 pesos. Son las 11:44 de la mañana en Colombia y tenemos un dólar ya por encima de los 4.600. Si hablamos de los datos hasta ayer, estamos hablando de una variación absoluta de 673 pesos. Que si lo desglosamos en referencia, estaríamos hablando de que de esos 673 pesos, 121 pesos corresponderían al fortalecimiento de un DXY, que aproximadamente 252 pesos se debe al comportamiento regional y que 301 pesos están ligados al comportamiento local, teniendo injerencia la incertidumbre del nuevo gobierno en el local y en un porcentaje del regional. Y no es cualquier cosa. Estamos hablando que hemos perdido 2.7 veces más que Perú, 1.3 veces más que Chile, 4.2 veces más que Brasil, 5.58 veces más que el DXY y nos estamos comportando 8.65 veces peor que México. Es evidente que no solamente nos está afectando el tema mundial, el tema de flujos globales, sino que también nos está afectando el pánico de las elecciones y el miedo que genera Petro en el mercado y en los inversionistas. El mercado no le cree. Hombre, la gráfica es muy evidente. Ninguna moneda de la región se está desvalorizando tanto como el peso colombiano. No se puede negar la realidad. No me creen a mí, llamen a una casa de cambio, llamen a un banco, a cualquier firma comisionista y pregunten, porque yo ya lo he hecho y se van a dar cuenta
la cantidad de gente que está abriendo cuentas en el extranjero, que está sacando dinero de su país, están asustados, no se puede culpar de la situación, tienen miedo. Petro no genera confianza en el mercado y es una decisión muy, muy respetable. Bueno, más allá de cuáles sean los choques externos e internos que golpean la cotización del dólar en Colombia, la realidad es que este incremento del dólar afectará al bolsillo de todas las personas y aunque el efecto no sea inmediato, sino que va a tardar algún tiempo en verse reflejado en la economía, aún más cuando algunos analistas prevén que el dólar seguirá subiendo hasta finales de julio, momento en el cual la Reserva Federal en Estados Unidos va a aumentar nuevamente sus tasas de interés en aproximadamente unos 75 puntos porcentuales, y esto puede hacer que ayude al dólar en su momento. Pero, ¿qué productos subirán con el precio del dólar? Porque es que muchas personas en la calle dicen, yo no transo en dólares, yo no comercio en dólares, eso a mí no me afecta. Falso, eso nos afecta a todos. Primero, productos importados como el maíz, el trigo, la torta de soya o el azúcar de caña. Y aquí yo quiero hacer un pause porque a pesar de que Colombia es un país con vocación agrícola, importa más de 12 millones de toneladas de comida. En ese orden de ideas, sin duda alguna, el mayor efecto por el precio del dólar en Colombia se verán los productos que importa Colombia desde el extranjero. Hay muchos productos que se importan que ya venían subiendo de precios con la invasión de Rusia a Ucrania, como el trigo, el maíz, los fertilizantes, y puede que suban de precio, ¿sí? Aunque no en la misma magnitud en que lo hicieron ya meses atrás por el conflicto. Segundo, el pollo y la carne de cerdo. Aunque el pollo y la carne de cerdo que se consumen en Colombia se producen en territorio nacional, en muchas ocasiones estos animales son alimentados con maíz, el cual en la mayoría es importado desde el exterior, especialmente desde Canadá, bueno, lo cual aumenta todos los costos de producción avícola y porcícola, traduciendo esto indirectamente en un mayor precio al consumidor final. 3. La carne de res. Si bien la carne de res que se consume en el país es producida también por ganaderos colombianos, el dólar también afectaría su precio, pero de esta manera diferente. Se las voy a explicar. Primero, en esta ocasión, por la cantidad de carne que hoy en día se está exportando al exterior. Varios de los alimentos que hoy consumimos en Colombia tendrían esa afectación directa. Algunos porque son importados y otros que, aunque son producidos localmente, tienen influencia internacional. Por ejemplo, la carne, la mayoría es local. Sin embargo, desde hace un tiempo, como los precios de la carne a nivel mundial están altos, empezamos a exportarla. Y el precio internacional, que va a ser un referente porque hace que los ganaderos, saquen la carne para venderla en el exterior, lo que termina impactando es el precio de la carne que queda en Colombia. Entonces, esa es una afectación indirecta. Cuarto, café, frutas y verduras. A pesar de que el aumento del precio del dólar no se ve reflejado inmediatamente en los precios de los productos en Colombia, toda vez que estas importaciones que en la actualidad llegan al país fueron concertadas y pagadas muchos meses atrás, lo cierto es que productos como el café, algunas frutas, algunas verduras, inclusive hasta hortalizas, también sufren pequeños golpes en sus precios, ya que digamos que la producción de los campesinos requiere importar insumos agrícolas como fertilizantes, los cuales, lo comentábamos ahora, aumentan el precio por el alza del dólar, lo que termina impactando de igual manera el precio final. 5. La ropa. ¿Por qué la ropa? Tal cual como sucede con algunos alimentos, la producción textil en Colombia requiere alguna importación de materia prima, además de compras en el exterior, maquinaria especializada, y al haber un precio alto en el dólar, esa materia prima también subirá de precio. Los vuelos internacionales y los paquetes turísticos.
Viajar al exterior con un dólar a más de 4.000 ya era costoso. Ahora con un dólar a más de 4.500, bueno, la devaluación es un problema. Las vacaciones de las personas del común se van a ver afectadas. A ver, ¿cuánto cuesta hoy irse de viaje fuera del país en dólares? Eso es una locura, es carísimo. El remedio es impulsar el turismo local, porque no hay cómo salir de Colombia hoy por hoy. 7. Carros y motos. Colombia no es un país de industria automotriz. Los carros y las motos en su gran mayoría son importados desde otros continentes. El incremento del precio del dólar golpea el valor de venta de todos estos vehículos. Los precios se van a ver afectados terriblemente porque los carros y las autopartes son importados. Comprar un carro va a ser mucho más costoso. Casas y apartamentos. Bueno, finalmente el precio del dólar también golpeará en la construcción en casas y apartamentos en Colombia, principalmente por el alto valor de la importación del hierro, de más materias primas que se requiera para estas edificaciones. Les digo algo, muchos proyectos de vivienda no han podido terminarse porque los costos que tenían pensado los constructores y sobre los cuales vendieron esas viviendas se han ido lejos. Primero por los precios acá internos y segundo por la devaluación. Es una locura. Y otro punto importante, lo que les estoy diciendo no es opinión. Se los estoy mostrando con datos, se los estoy argumentando. Esto no es una opinión, esto es la realidad y los motivos por los cuales se ve el encarecimiento del comportamiento de la moneda local. La realidad es que junto con una subida del dólar global, con un riesgo electoral, una desconfianza del mercado por un nuevo presidente, y tampoco es que ayude mucho con su discurso y su gabinete. Yo espero, porque quiero a mi país, que el dólar baje nuevamente a niveles de 4.000. Yo espero que Petro no cumpla con muchas de sus promesas, eso lo analizamos en un video pasado. Eso espero. Espero que se modere un poco en su discurso, no por él, sino por el bien del país, el tiempo dirá. En todo caso, vamos a continuar. Preguntas y respuestas sobre el dólar en Colombia. De pronto las preguntas que más aparecen es, ¿por qué a los ciudadanos de a pie les importa lo que está pasando con el dólar? Un dólar caro afecta a todos los colombianos, pues encarece casi todo lo que se compra en los supermercados, como lo que acabamos de mirar. Segundo, si el dólar fuerte es un problema en todas partes del mundo, ¿puede Colombia hacer algo para combatirlo? La respuesta es sí puede, totalmente, diferenciándose de los países con malas políticas en la región, tratando de atraer los capitales e inversiones con vocación de mercado emergentes, no alejándolo. Si nosotros somos un país petrolero y quiero acabar con el petróleo, voy a ocasionar es todo lo contrario. Si necesito separarme de las políticas que están haciendo daño a la región, pues Boric está acabando con el país más próspero de América Latina y parece que cada día quisiéramos parecernos más a él. Entonces eso afecta. 3. ¿Cómo puede Colombia diferenciarse y mitigar los impactos del dólar caro? Primero, reduciendo aranceles para importar bienes más baratos, no caer en controles de precio que minen la producción generando escasez y más inflación, no marchitar los sectores exportadores que generen dólares para el país, atraer inversión extranjera con políticas pro mercado, continuar reduciendo el estímulo monetario y mandándole mensajes de calma al mercado, ¿sí? Cabeza fría, siempre lo digo, cabeza fría. Y como dice el dicho, el mejor momento para invertir fue ayer. Y el siguiente mejor momento es hoy. Es muy difícil determinar en cuánto va a estar el dólar. Más aún cuando hasta con un tweet movemos el precio del dólar. Busquen oportunidades en dólares. Olvidémonos de volver a ver un dólar a 3.000. Tal vez esperar demasiado tiempo a que el dólar vuelva y baje puede ser aún más difícil en un tiempo. Así que la mejor recomendación es comenzar a cubrirnos gradualmente en dólares.
ya va terminando la mañana y estamos hablando que en este momento tenemos un dólar de 4.618 a las 11:56. Así que si alguien en algún momento quiere, no sé, tener alguna consulta conmigo para hablar un caso específico, con todo el placer. Ahí están mis datos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un gran día.